Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Laura Regis por allá en la interpretación de lengua de señas mexicana y nos vemos con Rafa. Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Este miércoles internacional, y lo vamos a hacer internacional en toda la extensión de la palabra, y comenzamos recorriendo el orbe. Woman, ¿con quién? Así es, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, qué gusto que nos acompañan en Canal 22, en Noticias 22, con la información más oportuna de lo que está ocurriendo en el ámbito cultural y, por supuesto, de la pandemia. Y por ello vamos a conversar en este momento con Alejandra López, quien es periodista cultural que se encuentra en Chicago. Alejandra, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te Aquí como encuentras bien? todo, cuarentena, sí, gracias. Qué bueno, Alejandra. Cuéntanos un poco cómo se vive en la ciudad de Chicago. Cuando hablamos de Estados Unidos, hay dos lugares que han centrado la atención por la cantidad de casos. Por un lado, el estado de California y por el otro, la ciudad de Nueva York y su entorno metropolitano. En el caso de Chicago, una ciudad vigorosa, también con mucha actividad, con mucha presencia latina. Cuéntanos qué es lo que has visto, cómo lo has vivido. Pues creo que en un inicio, cuando empezamos a saber esta cuestión del coronavirus, que todo esto estaba pasando en China, pues creo que pasó lo que en muchos otros países, ¿no? No lo tomamos tan en serio. Y conforme iban pasando los días y empezamos a ver que la cantidad de contagiados era mayor, igual que los decesos, fue cuando empezamos a tener los focos rojos aquí, ¿no? Pero creo que el último evento masivo que tuvimos fue la convención de cómics a finales de febrero en el McCormick Sector, y después de eso se canceló todo, ¿no? Eso fue cuando empezó ya la ciudad de Chicago y también el gobernador de Illinois a empezar a cerrar poco a poco todas las actividades, ¿no? Todo se empezó a cancelar hasta que finalmente el 17, si no me equivoco, el 17 de marzo fue que ya dio, pues no un toque de queda tal cual, pero sí que a partir de esa hora, a las 5 de la tarde, si no tenías que salir de tu casa, te tenías que quedar en ella. Solamente la gente que trabajaba en hospitales, en las tiendas de conveniencia, en ciertos negocios fue que se les permitió salir, ¿no? Pero aún así con esto, de todas maneras hubo gente que no pensaba que esto iba a afectarnos de tal manera, ¿no? Precisamente hace una semana y media, ahorita todavía estamos en la transición de invierno a primavera. Entonces el clima todavía está un poco frío, pero ese día hubo bastante calor para nosotros, digamos que serían unos 16, 20 grados centígrados por allá, y mucha gente decidió salir a las calles como si nada pasara, ¿no? Entonces la alcaldesa de aquí de la ciudad de Chicago, pues ese fin de semana se incrementaron los números de infectados y de decesos casi al doble de lo que teníamos, ¿no? Entonces ahí sí fue que ya dijo, nadie afuera, nos tenemos que quedar. Si vemos a alguien que está afuera y que no tiene que estar ahí, se les va a empezar a multar con $500, ¿no? Entonces con ese jalón de orejas fue que la gente empezó a entender y quedarse en casa, ¿no? Pero fue algo tardío. Muchos casos como este que nos estás contando, nos ha llegado la información que ocurrieron en diferentes partes, no solo de la Unión Americana, estamos hablando también de ciudades tan importantes como Madrid, como Barcelona, como Buenos Aires, aquí mismo en la Ciudad de México. Todavía hay gente a la que no le ha terminado de caer el 20. Incluso el presidente Trump en algún momento se mostraba muy escéptico ante la idea de la pandemia, ¿no es así? Sí, y yo creo que finalmente esto fue, como estamos en un año electoral, entonces obviamente pues la cuestión económica es algo que nos va a afectar a nivel global, en todo el mundo, ¿no? Entonces él tratando de prevenir esta situación económica fue que empezó a dar anuncios que íbamos a regresar a nuestras vidas normales ahora en el inicio de las vacaciones de primavera, ¿no?
Entonces fue cuando, o sea, toda la gente estábamos asombradas a que eso no era posible, sino la curva de infectados sigue hacia arriba, ¿no? Estamos supuestamente en 2 semanas más, por lo menos en el estado de Illinois, vamos a ver si estas 2 semanas, si seguimos ahora sí que con todos los protocolos que se han impuesto, podamos empezar a ver que esa curva empiece a formar una línea recta, ¿no? Entonces es cuando ya es lo mismo que pasó en China, ¿no? En China ya digamos que tienen controlados los contagios, pero los contagios, según los científicos por acá, van a seguir habiendo, ¿no? Esto no se va a terminar hasta que no haya una vacuna y hasta que todos los recursos que están trabajando los apliquen en esto, ¿no? Realmente esto va a ser como una influenza, pero con otro nombre, ¿no? Pero sí, para desgracia de él, hablando de Trump, tuvo que contradecir todo lo que él había dicho, muy similar a, debo decir, como está pasando en México, que los abrazos y los besos se tuvieron que poner a un lado por esta situación, ¿no? Que realmente es algo que toda la humanidad es la primera vez que nos vivimos. No creo que haya un ser humano vivo después de la gripe española que tuvimos a principios del siglo XX que haya vivido una situación como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Así es. Bueno, ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en conferencia de prensa virtual anunció que estamos tal vez en el momento más frágil de la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y que la crisis económica que está por venir derivado de esta pandemia incluso podría estar reflejada más allá de lo que se vivió en 2008-2009 y vuelve a mencionar la Segunda Guerra Mundial. 10 millones, no, el 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial es lo que se estima al menos se necesita para cubrir no solamente todas las necesidades sanitarias de esta pandemia, sino también de recuperación económica. Cuando menciono esto, insisto, ayer lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, pienso en que esto es un camino todavía muy largo. El contagio, la cresta de la ola es todavía un inicio, así que es llamar a la calma, llamar a la reflexión y a cambiar radicalmente muchas de las cosas que dábamos por ciertas. En Chicago, ahí en Illinois, en donde te encuentras, ¿de qué manera se vive la resiliencia? ¿Cómo la actividad artística y cultural se vincula con la gente o ha participado para tratar de llevar de una mejor manera el encierro? Precisamente hoy anunciaron el gobierno local tiene un fondo que va a tratar de repartirlo con la gente que está dedicada al arte, en donde tú, si eres artista, si eres, no sé, trabajas en teatro, trabajas y que por esta cuestión de la pandemia no tienes ahorita un ingreso, puedes solicitar este fondo que se les va a dar aproximadamente unos $1,500 a cada uno de los que soliciten. Que bueno, si lo ves, $1,500 puede sonar mucho, pero desgraciadamente puede ser la renta de un solo mes, ¿no? Para algunos, o la comida de 2 semanas para una familia de 4, ¿no? Entonces realmente son paliativos que se están dando para poder sobrellevar a todas las familias en todos los aspectos, ya sea cultural, artístico, para poder sobrellevar esto, ¿no? Hay también el gobierno federal está dando un incentivo a las familias que ganen menos de cierto monto, una ayuda de $2,400. Si tienes hijos menores de 17 años, $500 más para poder sufragar todos los gastos que implica la renta, la comida, ¿no? Desgraciadamente se han despedido a muchísimas personas, las compañías ya no pueden mantener a los empleados. Entonces, hablando como mencionaste de la Segunda Guerra Mundial, en este momento es el índice de la gente que está pidiendo apoyo o ayuda de desempleo es equivalente a lo que se ve o que se vio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, Entonces, ahora realmente estamos eh, peleando en dos aspectos, tanto el tratar de la cuestión de la pandemia y empezar a ver qué va a pasar después de que lo logremos en la cuestión económica, ¿no? pues sí, tenemos muchos retos, los más grandes retos que hasta ahora nos ha tocado enfrentar en común. Muchas gracias, Alejandra, por tomar la llamada, por compartirnos estos testimonios y reflexiones. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, hasta pronto y cuídate mucho. Que estén bien, quédense en su casa. Sí, por supuesto, sí. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, importantísimas estas ayudas que efectivamente a lo mejor no resuelven completamente el problema, pero bueno, qué bueno que se estén dando. Ya veíamos el Millennial Park con el Cloudgate Sí. libre, vacío, la Torre Willis, en fin. Impresionantes, Impresionantes. impresionantes. Y ahora vamos a España. Allá se encuentra nuestro querido amigo Jorge Fernández, a quien enviamos un fuerte abrazo. Hace unas horas platicó con Víctor Gaspar también sobre la situación que se vive en uno de los lugares que se ha visto muy golpeado precisamente. Y que cada día están rebasando su récord, llamémosle así, de fallecidos. Fueron en las últimas 24 horas 849 personas, habían sido 838 el día anterior, entonces sí está la población preocupada. Al frente del Instituto Cultural de México en España, el escritor Jorge E. Fernández reflexiona sobre cómo se veía la pandemia de coronavirus antes de que azotara a España. Cuando las noticias llegan de China, todo parece remoto y todo parece en el pretérito. Todo lo que llega de China está en chino. Pero luego empezó a sonar el eco de Italia muy cerca y quizá se pudo haber actuado con mayor prudencia al principio, pero ya no están las cosas como para discutir qué se hizo bien y qué se hizo mal. El también novelista hace una descripción de la situación que enfrenta el ciudadano promedio y las medidas de seguridad y distanciamiento social, así como la lamentable cifra de muertos que ha puesto en jaque a los servicios funerarios. La patrulla, el ejército y la Guardia Civil, la policía municipal puede multar personas e incluso arrestar a personas que no respeten el acuerdo. El acuerdo es guardarte en tu casa si puedes para no contagiarte, pero también para no contagiar al otro. Y esto se debe a que los hospitales se rebasaron. Entonces, lo que es muy traumático es que tuvieron que abrir algunos hoteles que los convirtieron en hospital. Y algo que a mí me dolió profundamente fue la pista de hielo, que se llama el Palacio de Hielo, porque en alguna ocasión llevé a mis hijos cuando eran pequeños en un centro comercial y ahora está acondicionada como morgue. Hay 2,000 cadáveres sobre la plancha de hielo, que son personas que no se pueden despedir de sus familias de ellos, nadie. Y ya de hecho ya quedó saturado y el día de hoy anunciaron que tuvieron que abrir otro inmueble que iba a ser un forense del Ministerio de Justicia para ver si ahí pueden poner otros 300 cadáveres. Desde Madrid nos habla de dos percepciones que, a su juicio, se tienen de nuestro país ante esta crisis. Pero veo que muchas personas se informan con 140 caracteres y entonces hacia México hay una parte de ignorancia y de desprecio y lamentablemente de burla. Es decir, está el ominoso recurso de suponer que a México le va a ir mal porque México está de juerga. Está la otra visión, que son las personas que nos quieren y que se preocupan por México y que lloran porque también saben que México no se puede dar el lujo de encerrarse en sus casas. En primer lugar, porque hay un porcentaje de europeos que tampoco se pueden encerrar en sus casas porque viven en la calle. Jorge Fernández apunta críticamente a la manera en que, considera, se ha creado un discurso en torno a la pandemia y habla sobre lo que idealmente sería una respuesta ante la crisis. Entonces la tragedia se percibe, por un lado, en que yo noto que la temperatura fascistoide de la extrema derecha está menospreciando a los países de Latinoamérica
como si dieran por hecho todas las mentiras que se publican en Facebook, por ejemplo, de que esto tiene que ver con la temperatura o de que esto tiene que ver con la latitud. Es como si Malthus volviese a publicar un tratado de genocidios naturales para depurar al mundo. Y eso está muy enganchado con esta especie de utopía de que Venecia ya tiene pececillos de nuevo y entonces el planeta se está limpiando. Hay que tener mucho cuidado cuando las fuerzas vivas de la derecha empiezan a decir que quieren limpiar el planeta o la ciudad. En ese sentido, no dudo de que ya hay exfalangistas, fachas, que van a pedir una estrella amarilla para distinguir al contagiado del que no es contagiado. Y eso es muy preocupante. Lo que debe surgir de aquí es la solidaridad de la unión, precisamente que se logra por la distancia. Es decir, sentir que estamos más unidos que nunca, precisamente porque no podemos estarlo físicamente. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, esta es una parte de la reflexión, Rafa, que hizo Jorge F. Hernández, a quien le mandamos un abrazo, pero también nos tiene un regalito que les vamos a presentar luego, ¿no? Mañana les vamos a hablar de sus cuentínimos, van a estar en Noticias 22 Digitales, vamos a presentar aquí uno para que sepan cómo está aprovechando este encierro, Jorge, también para entretenernos y celebrar esta beta literaria con el que siempre nos ha compartido con grandes obras como La Emperatriz de Lavapiés, nada más por mencionar alguna. Y estos buenos llenos siempre de mucho humor y en los que el azar es el eje central de cada una de estas historias. Y Rafa, también algo que les queremos comunicar es una premiación. El gobierno de Suecia otorga desde 2003 el premio Memorial Astrid Lindgren a los autores y autoras de literatura infantil más destacados del año. Por primera vez en su historia este reconocimiento fue para una de las ilustradoras más destacadas de Corea del Sur. Vamos a ver de quién se trata. La ilustradora surcoreana Baek Hin-ah ganó el premio Astrid Lindgren de literatura infantil. Se trata de la primera escritora de ese país en recibir el premio, el cual está dotado con una bolsa de $500,000. Baek Hin-ah es de las ilustradoras de libros más importantes en Corea del Sur. Ha publicado 13 libros, entre los que se encuentra Pan de Nube en el 2004. El jurado destacó el sentido exquisito de los materiales, apariencias y gestos de la obra de Baek Hin-ah, los cuales abordan temas como la soledad y la solidaridad. Su trabajo es un portal a lo maravilloso, sensual, vertiginoso y perspicaz. El premio fue instituido en el 2003 por el gobierno de Suecia y su objetivo es potenciar y aumentar el interés por la literatura infantil y juvenil en todo el mundo, así como fomentar el derecho de los niños a la cultura en el ámbito global. El nombre del premio es en honor a Astrid Lindgren, quien fue la creadora del personaje Pippi Longstrump. La ceremonia de entrega del premio se realizaría el 1 de junio en Estocolmo, pero la situación mundial que se vive a causa del COVID-19 hizo que se pospusiera. Con información y texto de Alberto Aranda, Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y en este recorrido que estamos haciendo por el mundo nos vamos ahora al norte de Italia, a Milano. Esto es todo lo que Vanessa Alfaro ha podido ver del mundo exterior en los últimos 15 días. La mexicana lleva 12 años viviendo en Milán y ahora enfrenta un confinamiento tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Epicentro de la pandemia en Europa, Italia ha recortado gradualmente la libertad de tránsito. Solo es posible justificar la salida por trabajo, algunos, y para ir a comprar alimentos y medicinas. Vanessa puede sacar a pasear a su perro en un radio de 100 metros próximos a su edificio y por tiempo limitado. De lo contrario, se expone a una multa de 3.000 euros. Es muy desesperante todo porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué está pasando. A nosotros no nos falta la comida, la verdad, hay que hacer tal vez colas. Nosotros que vivimos en el centro de Milán,
Tenemos alrededor de 5 supermercados en el radio de 1 kilómetro, entonces somos muy afortunados. Pero hay gente que hace colas de 1 hora y media para entrar al supermercado porque no puedes estar más de 10 personas. Hicieron justamente en el piso algunas marcas para que tengas tu 1,5 metros de distancia y para que cada quien se quede en su espacio, en el súper o en una farmacia. Ante la contingencia, parte de la población italiana se desplazó desde los mayores centros urbanos. A la crisis se suma un irregular sistema de salud, nos cuenta Vanessa. Milán y Lombardía tiene un sistema hospitalario de alta calidad. O sea, nosotros estamos como en el primer mundo de la sanidad. Pero si tú vas ya hacia el sur, Calabria, Calabria, Sicilia, Nápoles, toda esa parte del sur no están preparados. O sea, no están preparados y eso es la prueba. Entonces toda la gente fue muy irresponsable de su parte, cogió sus maletas y se fue. En años recientes, el vínculo entre China e Italia se ha estrechado a través de la firma de tratados y de un importante incremento de población procedente del país asiático. Población que se desplazó particularmente al inicio de 2020 entre ambos países. Justamente cuando empezó todo esto era un año nuevo chino, que fue el 24 de enero, 25 de enero este año. Y entonces la gente china vuelve a casa y después regresa a Italia. Entonces lo que pasó en ese momento es que Italia le dijo a toda la comunidad china, vamos a cerrar fronteras. Muchos de mis amigos regresaron justamente 1 semana antes, 2 semanas antes. Vamos a cerrar fronteras, se tuvieron que regresar porque si no ya no iban a entrar a Italia en 1 mes y medio, me parece que era la regla. Los controlaron a todos ellos. El problema es que de verdad es que los controlaron. Yo tengo la foto, pero yo vi fotos de mi amiga que era con el termómetro en la cabeza, ellos completamente vestidos para evitar un contagio y todo, y se controló a la comunidad china. Nunca se pensó que iba a ser todo el problema un italiano, porque la verdad es eso. Entonces, al parecer el paciente 1, el paciente 1 es un italiano. La presión social ha ocasionado también brotes de racismo, pero está también la cooperación binacional. La comunidad china será más de 1 mes que está escondida, literalmente escondida, no salen porque tienen miedo. Hay gente que los golpea. A mi amiga la insultaron en el metro así de, China, ¿tú qué haces aquí? Vienes a contagiar y vienes, o sea, ya es un sesgo de racismo muy fuerte. Justamente la comunidad china que le está ayudando a Italia en este momento, están donando cubrebocas, están donando el gel, están donando material para el hospital. Y en medio de la crisis, la solidaridad de Europa. La verdad es que no podemos decir que estamos solos, porque no lo estamos. Hay muchísima gente que Alemania llevó ayer 64 pacientes, a pesar de que Alemania tiene consigo mismo infectados, se está llevando pacientes italianos que no podemos, o sea, ya no estamos, ya no sabemos qué hacer. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es miércoles y les tenemos una buena noticia, un personaje que no llega ni a los 30 años y ya se ha formado o ha presentado su obra en sitios como Vietnam, como China, como Milán y actualmente radicado en Suiza. Edgardo Bermejo, ¿qué nos tienes hoy en Diáspora Cultural? Hola Laura, pues sí, hay que abrirle también de vez en cuando la diáspora cultural a los más jóvenes de esta diáspora, y es el caso de Enrique Lanz Jiménez, que tiene apenas 28 años, es un artista visual, pero ya con una larga experiencia internacional. Ahora mismo vive en Suiza, pero hasta hace unas pocas semanas vivía en Milán, en el norte de Italia, donde recién terminó una maestría.
Y bueno, ya como tú bien dices, él estudió en la Esmeralda, en la Escuela de Pintura de Limba, de ahí se graduó. Muy joven consiguió una residencia artística en China, tras la cual logró exponer en la Red Gate Gallery, que es una galería muy emblemática de la ciudad. Y por cierto, Laura, tú debes de recordarla porque tú alguna vez hace muchos años me entrevistaste desde esa galería. Una galería sí, que, cómo no. Que es un edificio antiguo de Pekín, que es una de las viejas puertas de la ciudad. Bueno, pues ahí expuso Enrique Lans. Poco después vivió en Vietnam, donde trabajó también para un centro de arte contemporáneo, y ahora mismo pues, se encuentra en Suiza en esta situación difícil para todos, y le he pedido que comparta con nosotros un video en la que nos comparte su experiencia de estos días. Vamos a verlo. Adelante. Hola, me llamo Enrique Lanz Jiménez, soy artista visual de la Ciudad de México. Actualmente vivo en Schwyz, Suiza, pero por casi 2 años viví en el norte de Italia, en Milán. Me mudé allá en el 2018 para estudiar la maestría en Visual Merchandising, que es una rama del marketing que se dedica a realizar la creatividad para las vitrinas o ventanas de tiendas, o sea, los displays que se muestran para tiendas de marca de ropa. Al terminar mis estudios trabajé allá un rato y este trabajo permitió, como muchos otros trabajos, permitió que realizara a la par mi obra plástica. En diciembre del año pasado acabé mi trabajo con una empresa italiana que se dedicaba a hacer la creatividad de ventanas y regresé a México de vacaciones y en enero volví a entrar a Milán y aunque ya había alerta de la posible pandemia del coronavirus, no había ningún tipo de contención sanitaria o precauciones por parte del sector de salud de ese país. Y era curioso porque justo muchos residentes de Italia son de nacionalidad china y aunque ya había noticias, como que la gente no creía que la pandemia fuera a llegar como a sus casas. Después de estar un rato en Italia me decidí mudar a Suiza y justo 2 semanas después cerraron las fronteras y todo empezó a empeorar y a desarrollarse hasta la situación en la que estamos ahora. Actualmente estoy acá, realizo trabajos freelance, me dedico generalmente a realizar mi obra, mi pintura, y pues sigo buscando trabajo de visual merchandiser para poder sustentar mi producción plástica. Muchos saludos y espero estén bien por allá. Un saludo a Enrique Lanz. Y bueno, haciendo multitask como artista también, cosmopolita, hace talleres. ¿Qué más hace este creador? Bueno, ha hecho talleres para niños, es una de sus especialidades. Lo he hecho nada menos que en el MUAC. Bueno. Y por cierto, fue maestro de mi hijo. Desde entonces he visto su trayectoria y su temperamento internacional. Entonces, él llegó porque obtuvo una beca del Instituto Domus de Milán, que es un instituto de mucho prestigio, pero también con muchísimo apoyo de su familia, de manera que las historias como las de Enrique son de jóvenes artistas mexicanos que se están labrando un espacio y un prestigio fuera del país y que realmente requieren ahora más que nunca nuestro apoyo, porque están, como ya hemos visto, en situaciones pues realmente excepcionales, ¿no? Él como artista, pues él es un pintor que tiene un gran amor por las cosas domésticas, por las mascotas. Ya veremos ahí algunas de sus obras en pantalla. Pero él lo define muy bien en su propio statement como artista, lo quiero citar porque lo dice muy bien. Dice Enrique Lanz: mi trabajo está fascinado por encontrar la posible relación entre el jabón, un perro o la botella de catsup. Hasta ahora la investigación de mi trabajo se ha centrado en objetos y personajes domésticos, una práctica que busca posicionar el valor de animales y objetos en otro rango distinto al que les asignó la humanidad. Estas nuevas lecturas de lo cotidiano, del jabón, que hoy es tan importante en estos días, es lo que hace de su trabajo, yo diría un trabajo íntimo, amoroso, virtuoso en un sentido, y yo creo que vamos a escuchar más de él en los próximos años. Y le deseamos a Enrique, como a todos los mexicanos que se encuentran ahora en Europa, a nuestros miembros de la diáspora cultural, pues que se cuiden y estaremos en contacto con ellos. Por cierto, Laura, yo creo que las próximas semanas vamos a pedirle a nuestros representantes de la diáspora cultural que nos compartan con el auditorio su propio testimonio de estos días aciagos y al mismo tiempo pues desafiantes para todos.
Bueno, pues ya comenzamos ahora con Enrique Lanz, con este testimonio, este recuento, esta crónica que hizo acerca de su periplo para poder llegar a Suiza y con la suerte de que alcanzó todavía cuando las fronteras estaban aún abiertas. Tendremos más testimonios entonces, los vamos a estar esperando con muchísimo gusto, Edgardo. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Buenas noches. Pues, ¿nos vamos a una pausa, chicos? Nos vamos a una pausa, pero con una recomendación, como todos los días, a que no se pierdan, terminando este espacio, Debate 22. Así es, acompaña esta noche a Kimberly Armengol, cuyo tema que tratará será la salud mental en tiempos de la pandemia del coronavirus. Esto en punto a las 21 horas. Si ya estamos preocupados por la salud mental antes del coronavirus, ahora mucho más atención, no se pierdan a las 9 de la noche Debate 22. Vamos a una pausa. Y continuamos recorriendo el mundo para saber cómo se vive esto que ha pues sacudido la cotidianidad, la vida cotidiana, cómo se va desarrollando. Hace semanas que el mundo se encuentra en estado de emergencia, en una situación muy extraña, y por eso nos enlazamos en este momento con Valentina Torrado de nuestro canal asociado Deutsche Welle para que nos platique cómo se está sobrellevando esto allá en Alemania. Mi querida Valentina, cuéntanos desde tu casa cómo se vive en Alemania. Hola y ojalá se encuentren muy bien. Hoy estaremos con ustedes en conexión, no desde los estudios de DW, sino desde mi casa en Berlín. Si bien no hay en Alemania cuarentena estricta, la canciller federal Angela Merkel hizo un fuerte llamado a la responsabilidad social de permanecer el máximo tiempo posible en casa para evitar los contagios. Estas medidas han provocado que en un corto tiempo las personas hayan tenido que diseñar un nuevo plan de vida cotidiana basada casi exclusivamente en la premisa de quedarse en casa. Entonces, todo sucede casi dentro de nuestra esfera privada, ya que toda la actividad cultural está congelada desde hace ya semanas. Muchas de esas ofertas pasan a estar disponibles ahora a nivel online. Y ya que lo comentas, Valentina, aquí hemos hecho varias recomendaciones. ¿Qué nos propones tú para explorar en Internet en esta época de cuarentena? El abanico de propuestas culturales es enorme, pero hoy me gustaría hablarles en especial de 3 posibilidades a las que puede acceder todo el público y no solo el alemán. Está habilitada desde hace unos días una visita virtual a los museos de Berlín. Ahora la famosa isla de los museos de Berlín puede ser visitada digitalmente a través de la página Google Arts and Culture. La página web gratuita ofrece recorridos virtuales de los 5 museos. Por ejemplo, el Museo Bode en Berlín, uno de los más importantes en la isla de los museos, que pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se puede conocer al detalle toda la colección de manera gratuita. Y desde el punto de vista musical, la oferta crece sin parar y ya hace tiempo que hay conciertos en la red. Pero me quiero centrar hoy en la oferta gratuita disponible e imperdible de la Filarmónica de Berlín, que posee un repertorio de conciertos digitales del más alto nivel, con el acceso a los mejores solistas y directores de orquesta del mundo. Durante un mes no solo se pueden disfrutar de conciertos, sino también de documentales, retrato de artistas, entrevistas, todo gratis. Un dato importante es que la página que contiene toda la información también está en español. Y mi tercera recomendación es la ópera, que también se podrá disfrutar de manera gratuita online. Basta con acceder a la página web de la Ópera Estatal de Berlín, la Staatsoper, que pone a disposición por lapsos de tiempos determinados obras de altísimo nivel para disfrutar con la familia. Bueno, entonces no todo es negativo, siempre se pueden rescatar cosas muy positivas de estas crisis, Valentina. Si pensamos en la familia, este momento es ideal para poder pasar el tiempo que habitualmente no tenemos por la vorágine del día a día. Además, las ofertas culturales que mencioné también se pueden disfrutar juntos. También se plantean más oportunidades para la reflexión y para la creatividad. Se incentivan también los lazos solidarios de personas que ayudan a otras a través de la iniciativa, por ejemplo, del crowdfunding.
a artistas o proyectos que no pueden sobrevivir a la crisis, para poner un ejemplo, y se está pensando en algunos aspectos más en un sentido colectivo. Pero de momento todo el espectro cultural ocurrirá de manera online, virtual, dentro de casa, y las ofertas creativas se irán diversificando en cuanto más pase el tiempo, pero todos esperamos que pronto pueda volver todo a la normalidad. Y recuerden que la página web de Deutsche Welle también propone muchas oportunidades para aprovechar desde casa, como por ejemplo un curso de alemán también gratuito. Les deseo salud y quédense el máximo tiempo posible en casa. Ofertas culturales hay de sobra. Desde Berlín se despide Valentina Torrado. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, Valentina, cuídate mucho, buena salud también para allá, y esperamos que el próximo enlace pues ya lo hagamos en alemán con este curso de la Deutsche Welle. Muchísimas gracias, Laura Boeman. Oye, a mí se me antoja mucho, voy a meterme. Yo estudié muy poquito alemán, pero la verdad es que si hay tiempo, ¿por qué no aprovecharlo, no? Al máximo. Así es. Bueno, esa plataforma de Deutsche Welle está muy interesante. También, si está interesado en los idiomas, el British Council tiene una aplicación que usted puede descargar a su celular y todos los días le va mandando tareas. Así que hay de verdad muchísimas opciones para pasarla bien en estos momentos de recapacitación. Confinamiento. Y de reflexión, a lo mejor también artística, porque si tiene ciertas dotes en 3 categorías distintas que tienen que ver con lo audiovisual o lo escrito, hay un concurso que se acaba de abrir recientemente por parte de la UNAM. Así es, miradas artísticas sobre la pandemia. Con el propósito de generar un espacio de apoyo y empatía ante el momento que se vive por la emergencia de salud pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, invita a los mexicanos a participar en el concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia, de la paranoia a la solidaridad. Queremos, pues, darle el espacio y la plataforma a las personas para eso, que puedan retomar que cualquier persona puede hacer arte y que esto nos puede ayudar en este momento difícil, a superar el miedo, a proponer, a crear. Pues es incluso catártico, ¿no? El estar generando, creando, y qué mejor hacerlo si lo hacemos desde una visión de solidaridad, empatía, que nos caracteriza y nos ha caracterizado a los mexicanos en momentos difíciles. Es una iniciativa que promueve la participación ciudadana y propone generar la reflexión a través de disciplinas artísticas, con el fin de superar el miedo y la angustia que se vive en la sociedad. Puede participar cualquier mexicano o mexicana, no importa la edad, o cualquier residente en México, ¿no? Cualquier persona entonces que esté dentro del territorio mexicano puede hacerlo. Nosotros proponemos 3 categorías de participación. Una es la fotografía junto con la ilustración, otra es el videominuto con el video corto, y finalmente están las expresiones escritas. En esta se despliegan 4 géneros, que es ensayo, poesía, cuentos y crónica, ya sea literaria o periodística. Se puede participar en individual o en colectivo. La convocatoria cierra el 30 de abril. Habrá premios en efectivo para los primeros 3 lugares de cada categoría. Además, serán publicados en distintos medios de la universidad. Los detalles del concurso se encuentran publicados en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Noticias 22, Óscar Cortés. Muy bien, bueno, y por otra parte, en este mismo sentido, les recordamos, ya les habíamos dicho, pero bien vale la pena recordarlo, que la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura va a ofrecer, o está ofreciendo ya, un amplio catálogo de actividades para este confinamiento. Solo tienen que ingresar a contigoenladistancia.cultura.gov.mx, ahí lo tienen, ahí van a encontrar muchas cosas, películas, libros, conciertos, conferencias, entre muchas otras actividades, y todo es gratuito. ¿Qué les parece? Suena bien, ¿no? Ahí tienen música, por ejemplo, ahí tienen teatro también. Bueno, volvemos después de la pausa. Del sol y las estrellas. Miércoles de Visión Global, está con nosotros la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez.
Bueno, ya comentabas hace un ratito, mi querido Hueman, lo que pasaba en la ONU, y también es importante ver cómo están reaccionando los diferentes estados, estados con mayúscula, a propósito de las medidas que están tomando. Ya escuchamos en Chicago, en Italia lo que está pasando, y Iliana nos trae una reflexión interesante a propósito de estas comparativas. Sí, hay que ver cómo se está manejando esto globalmente, los liderazgos, cómo están cambiando. Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y pues muy interesante el tema que están manejando Laura, Rafael y todos en el estudio. Justamente lo que estamos observando es que en esta pandemia los estados han ido aplicando medidas distintas de acuerdo a la propagación, el número de infectados y por supuesto al número de decesos, tratando de contener el crecimiento de esta pandemia. Es justamente que hemos visto desde los primeros brotes en Wuhan, las medidas de contención, que es prácticamente contener a la población en ese momento que nadie entre ni salga para contener los brotes, pero también hemos estado observando el comportamiento en América Latina en particular de algunos estados que han impuesto lo que nosotros conocemos como el toque de queda. Recordemos que desde la teoría alemana con el jurista Carl Schmitt se acotó la concepción de lo que era el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es prácticamente suspender los derechos humanos fundamentales como la libertad de asociación y la libre circulación, entre otros muchos derechos. Este estado de excepción en los estados occidentales que practican regímenes demócratas o democráticos, fundamentalmente tienen que ser de carácter temporal. Carl Schmitt no pronunciaba esto, él prácticamente pasaba del estado de excepción a un estado permanente. Esto fue en 1934, evidentemente el mundo ha evolucionado y hoy día las constituciones de la mayor parte de los estados democráticos sostienen que el estado de queda, el estado de excepción o el estado de emergencia tiene que ser siempre temporal y aprobado por el Congreso o el Parlamento, según se trate cada sistema jurídico de que se trate. Llama la atención, por ejemplo, que estados como Perú, estados justamente como Panamá, Ecuador, ya tienen toques de queda donde la población, para contenerla en sus hogares y que tengan obediencia por mandato de la ley y no exclusivamente porque saben que hay un riesgo, entonces lo que hacen es sacar prácticamente a la policía, al ejército a las calles, para que en determinados horarios la gente no salga y pueda estar recluida en sus hogares para impedir que el brote se propague a mayor velocidad. En el caso, por ejemplo, de Brasil, el presidente Bolsonaro apeló a lo que tiene que ver con el estado de catástrofe y básicamente con lo que pide no es prácticamente el recluir a las personas de manera obligatoria y con las sanciones que la ley pueda prevenir, sino básicamente lo que pide es que el Congreso le autorice a no cumplir sus metas fiscales hacia finales de año y que también tenga la oportunidad de obtener recursos para combatir eficazmente el virus del COVID-19. Es decir, no en todos los estados la interpretación del estado de excepción se da de la misma forma. Pensemos incluso, por ejemplo, también en Chile, que aplica el estado de catástrofe, Brasil es confinamiento, Chile catástrofe, que también tiene estas características, pero Chile sí aplica en este momento un sesgo que también tiene que ver con un toque de queda en el sentido de la restricción de la salida de personas en determinados horarios. Evidentemente, lo que se tendría que estar favoreciendo es, en todo caso, el concepto de seguridad humana. Este concepto que prácticamente acota a Naciones Unidas es de interpretación multifactorial o multidimensional. Es tratar de ver que el ser humano tenga seguridad económica, seguridad política, seguridad personal, seguridad sanitaria y también, por supuesto, seguridad alimentaria. Diferentes formas o dimensiones que el Estado tendría que estar custodiando la realización del ser humano. Pero en este momento, efectivamente, como no se están dando las condiciones, dada esta enfermedad que está propagándose de manera veloz, entonces los estados generan otro tipo de medidas. Por ejemplo, en el caso de México, el estado de emergencia sanitaria, que no implica un toque de queda, es básicamente la cuarentena obligatoria, pero llamando a la sociedad
a que participe de manera convencida y voluntaria en mantenerse en sus casas para evitar los contagios y tratar de impedir llegar a la etapa 3. En la etapa 3, recordemos que los casos pasan de cientos a miles, situaciones como las que observamos justamente en el continente europeo, particularmente en España y en Italia. Entonces, este es un poco el panorama de cómo comparativamente hablando, los estados van poniendo medidas o instaurando medidas que lejos de afectar la libertad de los ciudadanos se hace en aras de la búsqueda de su bienestar, en este caso su salud, e impedir que llegue a más personas este brote. Hay que estar muy convencidos para colaborar con el Estado o los estados para impedir que se propague el Ileana, a este respecto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Guayaquil? ¿Nos puedes explicar desde tu punto de vista? Bueno, lo que estamos observando es fundamentalmente a presidentes municipales desesperados ante la desobediencia de los ciudadanos que no han comprendido la magnitud de este fenómeno. Evidentemente aquí un toque de queda corresponde al Ejecutivo con el consentimiento del Congreso de la Unión para poder hacerlo. Pero también hay que recordar que los estados son libres y soberanos en la interpretación que la Constitución confiere, donde estos pueden llevar a cabo este tipo de medidas, pero siempre y cuando sean temporales. Es decir, las entidades nunca podrán ir en contra del precepto constitucional que establece o mandata la Constitución en el artículo 29, donde sabemos que el estado de excepción fundamentalmente opera justamente cuando hay una invasión, cuando hay una situación grave que afecta a la sociedad, y en ese sentido, entre otros hechos, estas constituciones locales no podrían superar el concepto vertido en el artículo 29 constitucional. En este sentido, lo que está ocurriendo en esta entidad es la desesperación de un presidente municipal que se ve obligado a hacer que la fuerza pública y la autoridad minen a las personas de manera obligatoria a permanecer en sus hogares. Lo interesante sería que este tipo de fenómenos no sea imitado. ¿Y por qué razón? Pensemos justamente en Brasil con este estado de confinamiento que está ejerciendo en este momento. No puede generar un estado de excepción, un toque de queda, por el número de pobres que existen en Brasil. Si nosotros tomamos este ejemplo respecto de México, con una pobreza o personas en pobreza de un número de cerca de 50 millones de habitantes, confinarlos en lugares donde puedan estar hacinados, provocar otro tipo de situaciones que vulneren la seguridad de los individuos, la paz pública, por decirlo de alguna manera. Entonces, habrá que ver la reflexión de este presidente municipal para revertir o tratar de intentar otro tipo de medidas que sean compatibles con lo que la Federación está mandatando de llamar e invitar a la ciudadanía a preservarse en sus casas y que solamente aquellas actividades de carácter esencial que permiten que el Estado sea viable y que no llegue a una parálisis económica absoluta puedan seguir ejerciendo sus funciones. Entonces, habría que seguir de cerca este caso para evitar que se propague en una imitación absurda ante las políticas públicas que aún no han considerado que esto tenga que ser así. Claro, y bueno, pues están también los ciudadanos que son ciudadanos de ninguna parte, los migrantes que están en un limbo jurídico, en un limbo territorial y en este momento también en un limbo de salud, porque ¿quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Dónde van a vivir? Si se pide confinamiento, pues todas estas personas que no tienen dónde estar. Yo creo que, bueno, pues ahí nos enfrentamos a situaciones completamente nuevas, inéditas, que no es fácil enfrentar. Ileana, muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues importantes reflexiones, como siempre, las que nos tiene Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Y a propósito de lo mismo, y a propósito de este confinamiento, y a propósito de la cuarentena,
¿qué les parece si hablamos? Ya decíamos que va a haber salud mental en Debate 22 un ratito. Ya están los cuentínimos de Jorge Fernández en Noticias 22 Digital, del cual estaremos platicando aquí en Noticias 22 el día de mañana. No se los pierda, entren, naveguen en ellos y naveguen con la imaginación. Y también cómo el arte, Guema, puede ser una terapia fundamental para estos días. Así es. Bueno, los invitamos a que visiten Noticias 22 Digital, en donde van a encontrar la conferencia de prensa del secretario general de Naciones Unidas y también los cuentínimos, entre otros tantos contenidos que estamos trabajando. Y vamos ahora con esto que estás mencionando, Rafael, que la actividad artística y cultural nos puede ayudar. No hay que ser artista para disfrutarlo y no hay que ser artista para ejercerlo. Esto también nos ayuda a vivir felices y especialmente en momentos de confinamiento. El dibujo, la música, la escultura, la escritura o la pintura son solo algunas formas de expresión artística que han acompañado al hombre a lo largo de su historia. Han servido como una herramienta para la expresión creativa y el autoconocimiento. De acuerdo con especialistas, la expresión artística es también una herramienta terapéutica efectiva para promover el bienestar emocional y social. Al uso específico del arte con estos fines se le conoce como arteterapia. Es una disciplina que utiliza el arte con fines terapéuticos y la idea es que cualquier persona pueda emplear el arte para incursionar en su mundo interior, poder reflexionar y poder encontrar otras vías expresivas que le permitan conectarse más claramente con sus herramientas resilientes, digamos. A través de las expresiones artísticas reflejamos nuestros miedos, angustias, necesidades, deseos o sueños, lo que finalmente sirve como método de liberación. Al crear arte se expresa nuestro inconsciente a través de símbolos, lo que ayuda a resolver conflictos emocionales. Todos tenemos capacidades para salir adelante de diferentes formas y el arte posibilita encontrar esos mecanismos expresivos y esos lenguajes. La directora del Taller Mexicano de Arteterapia, Ana Bonilla Ríos, nos recomienda cómo usar el arte como un aliado en esta época de cuarentena por el COVID-19. Hacemos un llamado pues, a la gente a que empiece a utilizar actividades artísticas en casa, no solo con sus hijos, por supuesto, de manera lúdica. El juego también es una forma de propiciar también la reflexión y el encuentro. Y también pues, llevando a cabo en casa distintas actividades que pueden ser el dibujo, que puede ser la pintura, que puede ser el teatro, ¿no? Hacer obras de teatro en familia, que puede ser utilizar también la música y poner una canción y ponernos a pintar todos lo que nos hace sentir esa canción, o utilizar la literatura y entre todos construir a partir de palabras un poema o un cuento. En fin, hay muchas maneras de utilizar el arte y nuestro interés es que así sea. Además, el Taller Mexicano de Arteterapia ha lanzado a través de sus redes sociales un curso gratuito en línea para fomentar el diálogo creativo en casa. Noticias 22, Omar Vera. Nos vamos con música, cumpleaños de Rachmaninoff. Postromántico, uno de los grandes compositores del siglo XX, y a los 4 años ya tocaba el piano, ya nos dijeron que sin biografías. Gracias. Disfrútenlo, buenas noches. Buenas noches.